está de parte de ustedes aprovechar este tiempo. Acuérdense que el tiempo es oro, porque uno no sabe con todas estas incertidumbres que nos acechan, hasta cuándo nosotros podemos tener libertad de ir a clase y todo eso. Uno no sabe lo que se puede avecinar. Por eso es importante que ustedes aprovechen todo el espacio que se les brinda. Entonces vamos a esperar en 5 minutos para iniciar en el tema. Como le digo, un bosquejo teórico. Les voy a enseñar y después le pasaré el día lunes, cuando termine, la estructura del tema de investigación, pero les voy a señalar antes de comenzar las actividades, más o menos la estructura. Comentaba, para el día miércoles vamos a preparar un ejercicio de bono a un solo vencimiento. En el transcurso de la semana, de lunes y martes, se lo paso para el grupo para que sea distribuido. Y entonces llevo los exámenes de propiedad planta de equipo para que ustedes chequen y verifiquen antes de pasar las notas a la cátedra. Entonces, como les digo, hay que aprovechar las oportunidades. En el tema en el examen de depreciación, mucha gente entregó en blanco cuando esos ejercicios eran copias de los que habíamos hecho tantas veces. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, este tema es un tema bastante fácil en el sentido que es más amigable, porque nada más vamos a ver los bonos a un solo vencimiento y un bono seriado que tienen su metodología, pero hay que afianzar los conocimientos y hacer los ejercicios que cada día resolvemos. Este examen, entre los dos exámenes, pasivo de inversiones. Pasivo es la emisión de obligaciones, como su nombre lo dice, es una obligación de la empresa. Y las inversiones es lo contrario del pasivo, es decir, la empresa compra esos instrumentos financieros. Entonces, estos dos temas son bastante amigables y tienen oportunidad de recuperar la nota, pues si no han dado buena lectura. Y con el examen de recuperación, bueno, tienen la oportunidad de sacar la materia y subir las notas con los ejercicios de investigación, que son pequeños, pero necesitan que ustedes se pongan a investigar. Vamos entonces a comenzar con más o menos la descripción del trabajo de investigación. Yo se los voy a pasar, después cuando lo termine, se los voy a pasar a los coordinadores del grupo para que ellos los distribuyan. Entonces, vamos a ver un momentico la estructura de lo que he hecho hasta ahorita y después pasamos con el tema en cuestión.
Por ejemplo, de este tema de la NI 16, que es la valoración propiedad, planta y equipo, en el tratamiento de las permutas, yo escogí un tema, este tema. Entonces, ya esto trata de cómo las normas internacionales consideran lo que nosotros hemos visto, intercambio de activos diferentes, intercambio de activos similares. Entonces, esto está tomado de internet, donde dice valoración, propiedad, planta y equipo, tratamiento de las permutas. Vamos a ver cómo se ha desarrollado, bueno, la estructura que les voy a compartir. Entonces, déjame salirme para darle entrada al compañero y poder ingresar otra vez. Vamos a ver si todo el mundo se incorpora, no tengo que estar saliendo. Ok, vamos entonces a ver que avanzamos un poquito. Ya voy, esto está. Coño, pero me ha salido a cerrar esto. Copia de solución. Contabilidad intermedia. No sé por qué no se ve aquí. Copia de solución. Contabilidad intermedia. Entonces aquí.
Ok. ¿Lo ven en la pantalla? ¿Lo ven? No, profe, no se ve. No se ve. No, no se ve, profe. Ha habido problemas hoy con esto. Déjeme ver cómo lo arreglo. ¿Y ahora? ¿Ven la pantalla? Sí se ve. Okay. Sí, profe. Hay problemas con la plataforma para variar. Entonces, fíjense. Nosotros vamos a ver el tema 3, que es el pasivo. Este está integrado por 3 unidades, ¿no? En la primera unidad está la introducción, el concepto de pasivo, la regla básica de valoración, la clasificación en circulante y a largo plazo, prestaciones sociales, compromisos y contingencias y créditos diferidos. Esa es la estructura del tema en cuestión. Pero la columna vertebral está en la emisión de instrumentos financieros que se llaman bonos, y bonos de un solo vencimiento y bonos seriados, con toda la estructura de ellos. Entonces, continuamos. La segunda unidad es el pasivo a largo plazo, que son la columna vertebral del tema bonos u obligaciones a un solo vencimiento, registro en la fecha de colocación cuando yo emito y coloco, registro en fecha de emisión o de pagos de intereses, registro al valor nominal o a la par, tratamiento contable, registro con prima, registro con descuento, registro entre fechas de pagos de interés, registro de interés y amortización de la prima o el descuento y los costos de emisión. Rescate o redención de obligaciones, es decir, cuando la empresa cancela sus obligaciones, bien sea por el contrato, bien sea que llama a cancelar. Cuando es la redención al vencimiento, con la cancelación al vencimiento, cuando esta cancelación es anticipada, cuando ustedes oigan hablar de redención, ya saben que es cancelación. Redención anticipada, entonces con vencimientos escalonados, otro tipo de bono, amortización de la prima o descuento, los bonos convertibles, registro de la conversión, las políticas de la empresa, no reconociendo ganancias o pérdidas y reconociendo ganancias y pérdidas. La bibliografía es de Brito, que son las prácticas, que eso que es el libro guía de contabilidad intermedia, en el capítulo 13, capítulo 14, las normas internacionales de contabilidad, el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, la NIC 32, que son instrumentos financieros, la 37, las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, y la NIC 7, instrumentos financieros. Comenzamos entonces el desarrollo. Introducción. Dice acá, en el nacimiento de la empresa se origina un hecho contable, es decir, cuando nace la empresa, cuando se registra, etcétera, etcétera, es un hecho contable. Ustedes saben que hay unos aportes de los accionistas, comienza a operar y se establece una relación entre los recursos que recibe y obligaciones que eso involucra. ¿Cuáles son los recursos? Son obligaciones, son fuentes de financiamiento. Los activos, que son los bienes y derechos. Esa es la relación entre los activos y los pasivos. Y se origina en la ecuación patrimonial, donde activo es igual a pasivo más capital.
Esto nos sirve de base para nosotros efectuar análisis financiero. Dice acá, cada tipo de análisis financiero tiene un propósito o uso que determina las diferentes relaciones importantes, conocidas comúnmente como razones financieras. Es decir, muchos analistas financieros utilizan las razones para hacer un diagnóstico de la rentabilidad, de la actividad que desarrolla la empresa, de la liquidez, etc. Entonces, tipos fundamentales de razones financieras. Razones financieras es una división pues, de un numerador entre un denominador y nos da una razón. Entonces, razones de liquidez. Miden la capacidad de la empresa para satisfacer las obligaciones a corto plazo. De apalancamiento financiero. Financiamiento de la empresa mediante deuda. Cuando nos dicen razones de apalancamiento, mentalmente decimos que es una relación en las deudas que tiene la empresa. Razones de actividad, capacidad de la empresa en el uso de sus recursos. Razones de rentabilidad, eficacia de la administración y rendimiento generado por las ventas y la inversión. Las de crecimiento es mantenimiento de la empresa en el crecimiento de la economía y de la industria. Razones de evaluación, capacidad de la administración para crear valores de mercado en exceso de los desembolsos del costo de la inversión. Esto está tomado de Weston y Coopera. Entonces son las razones financieras. Como les digo, muchos analistas estudian parte de los estados financieros mediante la aplicación de estas razones y dan su opinión, que cómo está la liquidez, cómo está el endeudamiento, cómo está el crecimiento, etc. Entonces comenzamos con el concepto de pasivo. Según el FAF, que es un organismo internacional, son representaciones financieras de las obligaciones contraídas por la empresa de transferir recursos económicos a otras entidades en el futuro, como resultado de una operación o evento anterior que afecten a dicha empresa. El consejo de este organismo declara que una obligación debe de tener 3 características para que sea presentada como pasivo. Esto es punto de preguntas teóricas. Entonces, implica, ¿cuáles son las características de un pasivo según el consejo? Entonces, ustedes dicen, implica el desembolso futuro de dinero en efectivo, en bienes o servicios. Es una obligación por parte de la empresa y que la obligación debe haber ocurrido ya para ser un pasivo. Otra, son obligaciones o deudas de la empresa, representan erogaciones y constituyen fuentes de financiamiento. Estos son los dos conceptos más o menos que manejan lo que es un pasivo. Regla general de evaluación. En teoría, el pasivo se debería medir por el valor actual de los desembolsos futuros necesarios para liquidarlo, es decir, traer a valor hoy el vencimiento de la obligación. Pero en la práctica, el pasivo a corto plazo generalmente se registra contablemente y se presenta en los estados financieros con su importe total al vencimiento. La PB 21, que esta es un organismo que interpreta y publica sus reglas, pues. Exceptúa específicamente de las mediciones del valor actual aquellas cuentas por pagar provenientes de operaciones realizadas con proveedores en el curso de las operaciones que no excedan un año. Por ejemplo, los intereses sobre cuentas por cobrar y por pagar. Ella exceptúa, la PB 21 exceptúa de las mediciones del valor actual aquellas cuentas por pagar provenientes de operaciones realizadas con proveedores en el curso de las operaciones que no estén en el corto plazo. Entre ellos tenemos los intereses sobre cuentas por pagar, más que todo.
Clasificación. El pasivo se clasifica por su origen, por vencimiento, por su condición contingencia y por su cuantificación, que son las estimaciones. Por su origen o naturaleza, comprende el nivel de exigibilidad y las consecuencias si no se realiza en forma oportuna. Ejemplo, obligaciones financieras, obligaciones con proveedores, obligaciones laborales y fiscales. Las obligaciones financieras son los pagarés, el endeudamiento de la empresa con los bancos. Con proveedores son las cuentas por pagar. Laborales es el pasivo que tiene la empresa con su cuerpo de empleados. Por su origen son también las que se originan por los hechos fiscales, las revisiones, etc. Por su vencimiento, pasivos corrientes, su vencimiento es en un año o menos de un año, y no corriente con más de un año de plazo de vencimiento. Esta clasificación le permite a la empresa priorizar y presupuestar sus recursos para cumplir con normalidad sus obligaciones. Por su cuantificación, tenemos las estimaciones, tenemos que ver la NIC 37. Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas o devengadas, que son objeto de estimación por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. O sea, aquí ustedes saben que la empresa, cuando trabaja en función de lo devengado, sumimiento de lo devengado, en el cierre económico tiene que haber registrado todo lo que originó un pasivo y todo lo que originó los activos que posee. Entonces, eso es lo que quiere decir que hay estimaciones. Por ejemplo, nosotros hacemos una provisión del pasivo laboral. Acumulamos una cuenta donde calculamos cuánto le toca en ese momento a cada empleado y lo llevamos a una cuenta contable, que son provisiones laborales. Eso es lo que nos quiere decir por su cuantificación, son las estimaciones. Las obligaciones acumuladas son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor. E incluyen las partidas que se deben a los empleados, como le dije, por ejemplo, a causa de las partes proporcionales de las vacaciones retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre. Aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las obligaciones acumuladas o devengadas, la incertidumbre asociada a las mismas es por lo general mucho menor en el caso de las provisiones. Las obligaciones acumuladas o devengadas se presentan con frecuencia integrando la partida correspondiente a los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, mientras que las provisiones se presentan de forma separada. Provisión, por ejemplo, una contingencia que se espera por un reparo de un impuesto sobre la renta. Entonces hay que separar esa contingencia es una provisión. Prestaciones sociales. La antes denominada prestación de antigüedad, la nueva LOCTI, la convierte en garantía de las prestaciones sociales. Es decir, a la luz de la ley del trabajo derogada, la prestación de antigüedad conjuntamente con el preaviso representaba las prestaciones sociales de un trabajador. No obstante, todo este monto calculado y depositado bajo la vigencia de la LOCTI
Ahora no es más que una garantía de pago de las prestaciones sociales. En el régimen derogado como en el actual existen dos instancias de cálculo. Una mientras el trabajador está activo, que es el artículo 108, da más o menos para que lo revisen ustedes, dice 5 días de prestación de antigüedad al salario devengado en cada mes completamente elaborado, lo que sumaba un total de 45 días el primer año y 60 días los años sucesivos, con adicional acumulativo de 2 días después del primer año. En el artículo 142 de del nuevo régimen, 15 días de garantía de prestaciones sociales cada trimestre, con todas las pautas señaladas en el mencionado artículo. Esos 15 días deben ser pagados al último salario y desde el primer año suman 60 días, no desde el segundo como en la anterior. La otra instancia se da cuando se produce la terminación de la relación laboral. El 108, 30 días de prestación de antigüedad por cada año o fracción superior a los 6 meses hasta un máximo de 150 al último salario. Y el 142, 30 días de prestaciones esenciales por cada año o fracción superior a los 6 meses calculados al último salario. Esas son más o menos las normas que están vigentes para el cálculo del pasivo laboral. Seguimos con las prestaciones sociales. El monto a pagarle al trabajador será el que resulte mayor y más favorable para él. Claro está, compensando lo entregado al trabajador por concepto de anticipo. No debe pagar los dos montos, aunque en el caso de que se encuentre en un fideicomiso debería pagársele al trabajador la diferencia y que el banco le pague lo depositado. Eso es cuando la empresa tiene un fideicomiso y mensualmente, trimestral, etcétera, con la frecuencia que ellos establezcan, depositan o transfieren la antigüedad de cada trabajador. Entonces, allí va generando en ese fideicomiso los intereses que son cancelados al trabajador en el momento que establezca el banco o la empresa si lo tiene como custodia en la empresa. Otro punto que debemos nosotros manejar como pasivo son los créditos diferidos. El crédito diferido es un ingreso recibido que se registrará en una fecha posterior de acuerdo con las normas de contabilidad por devengo. O sea que la contabilidad en función, se registra en función de lo devengado, que es lo más normal, y en función de lo cobrado. Lo devengado es, como su nombre lo indica, devenga los ingresos, devenga los costos, los gastos que no ha pagado en el ejercicio. La mayoría de las empresas reconocen los ingresos solo cuando se ha entregado el producto o servicio pagado por un cliente y los ingresos pueden asociarse con un gasto relacionado. Hasta que la empresa cumpla con su obligación y se incluya la posibilidad de cancelar un pedido, el pago se registra en el balance general como un pasivo. El crédito diferido se utiliza principalmente como un medio para estandarizar o suavizar los registros financieros y brindar una imagen más precisa de las actividades comerciales. Por ejemplo, en la práctica, ¿qué es un crédito diferido? Por ejemplo, el cliente, para asegurarse de que le van a despachar la mercancía en el tiempo que él solicita, hace un anticipo, un adelanto. Eso se contabiliza como un crédito diferido, es un recurso recibido, y cuando se le factura se complementa la relación, pero en el momento que él cancela, va a cancelar menos ese anticipo que está en crédito diferido. Eso es lo que es esa figura. Entonces, llegamos a la columna vertebral del tema. Lo otro es para que ustedes tengan conocimiento, qué es un pasivo, cómo se clasifica,
de acuerdo a las diferentes modalidades, etcétera, que es un crédito diferido, que son prestaciones sociales, una comparación entre la otra anterior con la vigente, etcétera, etcétera. Y aquí es la columna vertebral del tema, es decir, bonos u obligaciones. Dice acá, títulos, valores de renta fija producen intereses. Cuando son valores de renta fija, es decir, el instrumento produce unos intereses. Me dicen a mí, ¿cómo clasificas tú los bonos o obligaciones? ¿Qué son para ti? Títulos, valores de renta fija. ¿Por qué? Porque producen intereses. No es decir que va a ser una renta todos los meses igualito, sino que la palabra correcta empleada es producen intereses. O sea, yo tengo renta fija, obligaciones, producen intereses. O inversiones, etc. Títulos, valores, documentos negociables emitidos en masa de iguales características que confieren a sus tenedores los mismos derechos. Estos son los títulos, valores. Entonces, los bonos, según su naturaleza, se clasifican en de deuda, confieren derecho de cobro, no confieren participación sobre las decisiones de la empresa, y de participación, confieren participación en las decisiones de la empresa en sus utilidades. Esto es lo que es según la naturaleza. Y según la renta que producen, de renta fija, producen intereses a sus tenedores, que en este caso son los bonos. De renta variable, pueden o no producir dividendos, que son las acciones. Debemos manejar también en bonos obligaciones, que es el sistema financiero, que es el mercado monetario. Y debemos de tener bien claro que es un mercado de capitales. En el mercado monetario se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes son grandes instituciones e intermediarios financieros especializados, los bancos, que son mercados de capitales. El mercado de capitales se divide en mercado de renta fija, mercado de renta variable y mercado de créditos y derivados. Ya vimos lo que es renta fija, vimos lo que es renta variable. Renta fija son los bonos, producen interés, y renta variable pueden uno producir dividendos, que son las acciones. Ahora vamos a ver lo que son mercados de créditos y derivados. Son mercados derivados de otros mercados. Es por eso que se conoce a los productos que se negocian en estos mercados como derivados financieros. Los derivados pueden tener como activos subyacentes, es decir, donde descansa, activos tan diferentes como una acción, un bono, un tipo de interés o una materia prima. Al ser un mercado tan amplio y con tanta variedad de productos, a veces se le clasifica de forma separada de los mercados de capitales. Bonos, materia de mercado de capitales. Establece los lineamientos legales para que las empresas emitan sus instrumentos financieros, obligaciones. Estas emisiones pueden ser colocadas en mercado primario o mercado secundario. ¿Qué son mercado primario? Los valores son comprados y vendidos por primera vez. Es un mercado primario, como lo indica su nombre. Mercado secundario, en terminología de inversiones, es el mercado en el cual los valores son negociados después de que han sido emitidos por la empresa. Ejemplo, bolsa de valores, lo que vemos nosotros cuando hay las ruedas de bolsa de valores, que se adquieren acciones, se adquieren bonos. Entonces eso es el mercado secundario, porque ya esos instrumentos han sido emitidos y vendidos. Bonos, según el autor Chieso y Weigand, los autores, pues. Deudas o pasivos surgen de un convenio conocida con el nombre de contrato y representan la promesa de pagar una suma de dinero en la fecha de vencimiento señalada
además de intereses periódicos a una tasa estipulada sobre el valor nominal. ¿Qué quiere decir esta definición? La empresa, después de hacer un estudio de mercado, dice que les resulta más oneroso o más económico emitir instrumentos financieros, en este caso bonos. Lo tiene que hacer de acuerdo al mercado de capitales y a la Comisión Nacional de Valores. Entonces, un contrato que establece el monto, por ejemplo, una serie puede tener diferentes emisiones. Y entonces la sumatoria de toda esa serie constituyen el instrumento que se llama bono. Eso lo vamos a ver cuando veamos bonos a un solo vencimiento. Entonces ya ustedes tienen que manejar que es un bono, es una obligación, es una deuda, es un pasivo. Entonces es un contrato donde se establece la fecha de vencimiento, donde el cliente recibe la cancelación de eso de ese instrumento, y además como rentabilidad tiene el goce de intereses que lo estipula la empresa, puede ser mensual, trimestral, etc. Tipos de bonos garantizados, que son los hipotecarios, garantizados con bienes raíces. O sea, cuando son garantizados, son los bonos hipotecarios más garantizados con bienes raíces. De garantía colateral, garantizados con valores de otras empresas. No garantizados en cuanto al capital, como ocurre con las obligaciones no hipotecarias. Convertibles en valores de capital, garantizados por otra entidad, bonos sobre utilidades. Esos son los tipos de bonos. Entonces, tenemos nosotros bonos a un solo vencimiento. Dice acá, cuando las series que integran la emisión vencen en una misma fecha. Es decir, como les dije anteriormente, la empresa decide emitir instrumentos financieros, tiene que tener autorización de la Comisión Nacional de Valores, todo está sujeto a la Ley de Mercado de Capitales, y todas las series que integran esa emisión, puede ser la serie A, B, C, D, como lo quieran llamar la empresa, van a vencer en una misma fecha. Por lo tanto, estamos en presencia de bonos a un solo vencimiento. La tercera unidad son los bonos convertibles, que la conversión es similar a la redención, con la única diferencia que en lugar de cancelar con efectivo, se cancela el pasivo por medio de la emisión de acciones nuevas. Por lo tanto, estamos capitalizando el pasivo, convirtiendo el pasivo a largo plazo en capital social. Política que se puede presentar en cuanto a los intereses. Cancela los intereses, los intereses acumulados por pagar contra banco, no cancela los intereses. Valor según libros a convertir más intereses igual a total pasivo a convertir. Y valor de la conversión es valor justo de mercado más los intereses desde la última fecha de pago de intereses. En cuanto a estas son las políticas, en cuanto a resultados, no registra ganancias o pérdidas. Valor según libro de la obligación es igual a valor nominal más saldo amortizable del descuento o la prima. Registra resultados, regla general de evaluación, valor justo de mercado del bien entregado, en este caso son las acciones, porque estamos en la conversión. Bonos convertibles, valor justo de mercado del bien recibido, si que puede ser en este caso los bonos, cuando no es objetivo. Entonces aquí están los ejercicios que vamos a nosotros a resolver para irnos familiarizando. Es decir, los bonos, en resumen, ¿qué son los bonos? Son instrumentos financieros emitidos por la empresa, previamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores,
establecido por la Ley de Mercado de Capitales. Los tipos de bonos pueden ser bonos a un solo vencimiento, todas las series que la integran vencen en una misma fecha. Tenemos los bonos seriados o con vencimientos múltiples. Las series que integran esas emisiones vencen en diferentes fechas, por eso es bono seriado. Entonces nosotros aquí vamos a aprender cómo se registran la emisión de esos bonos, si son bonos a un solo vencimiento, si son bonos seriados, las formas que nosotros vamos a indicar. Entonces, hoy, por ejemplo, no vamos a ver ejercicio, lo vamos a dejar para ver el día lunes. Y vamos a empezar con bonos a un solo vencimiento cuando colocamos, cuando pagamos intereses, si la colocación es a la par, si la colocación es con descuento, con prima, cómo se va a generar toda esas transacciones, estos registros contables. Primero vamos a hacer bonos a un solo vencimiento, explicamos el día lunes, un ejercicio completo de eso. Vamos a resolver uno en la práctica de un bono a un solo vencimiento para entregar las notas, como les dije, para que ustedes revisen y yo poder entonces enviarlo a la cátedra. Luego que cuando estemos lucho con esto, empezamos un bono seriado y ver todas las transacciones que se originan con bonos seriados. Esa es la idea de nosotros poder tener una buena lectura de este tema. Todos los ejercicios que hagamos, dediquen un tiempo para ustedes investigarlos, resolverlos, volverlos a resolver y hacer todas las preguntas pertinentes. Entonces, vamos a ver si puedo ahora ver la estructura de la guía de investigación. A ver si me deja esto, no sé. Valoración, déjeme ver aquí. Vamos a ver si ahora puedo. Ok, fíjense la estructura de la investigación. Eso se lo voy a pasar en el transcurso del lunes y martes. Dice aquí, como título, criterios de valoración de propiedades, plantas y equipos según I-16, tratamiento contable de las permutas. Ese es el título que va en una hoja aparte. Y después le doy las instrucciones. Comenzamos con la introducción. A manera de introducción, ustedes buscan la manera de... Yo lo copié de ese material. Dice, la norma internacional 16 contempla el caso de adquisición de los elementos de propiedad, planta y equipo a través de una operación de intercambio entre activos o permutas. A efectos de esta NIC, se entiende que un elemento de propiedades, planta y equipo se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de estos con activos monetarios. Después, esa es la manera de introducción, como ustedes. Después tenemos en hoja aparte, capítulo 1, planteamiento del problema.
Entonces, aquí ustedes plantean su problema. Yo puse aquí, las permutas se clasifican primero una introducción en permutas no comerciales y comerciales. Las no comerciales son aquellas que tienen por objeto activos de la misma naturaleza y uso para la empresa. Y para aclarar este concepto tenemos que volver a pensar en los flujos de caja. Los flujos de cajas originados por el nuevo bien son básicamente iguales que los originados por el antiguo. Las permutas comerciales son la novedad. Se suponen comerciales cuando cambia significativamente el importe o la estructura de los flujos de caja originados por el nuevo bien, es decir, cambiamos un bien por otro que no tiene nada que ver entre sí. Por lo tanto, la clave para determinar el carácter de una permuta está en los flujos de cajas originados por los nuevos bienes. Si el nuevo bien va a producir flujos de cajas similares al antiguo, la valoración será la del antiguo, porque el costo de estos flujos de cajas ya estaba contenido en el valor del bien. Ahora bien, si cambia la estructura de esto en la contabilidad, debería aparecer el costo de estos nuevos flujos, que no podrá ser el costo del bien entregado, sino el valor razonable del bien entregado en el momento de la entrega. El problema se traslada pues a la determinación de los flujos de caja como corresponde a un plan contable de carácter financiero y no legal. Para establecer la variación de los flujos de efectivo se comparará plazo, importes actualizados, riesgos o probabilidades de obtención, ejemplo de citas en el texto. Ajá. Por ejemplo, Brito 2001 al final del párrafo. No. Después, objetivo de la investigación, el general, y los objetivos específicos, establecer los principios para reconocimiento inicial y la contabilización posterior de los elementos de propiedades, planta y equipo, a menos que otra norma indique lo contrario, como es el caso del anexo, que se aplica el elemento de propiedad, planta y equipo destinado a ser vendido. Objetivo específico, establecer los criterios de reconocimiento, indicar la valoración inicial, describir la valoración posterior. Luego viene el desarrollo del problema y las citas bibliográficas, que eso es lo que me falta por hacer este ejemplo. Entonces, como le dije anteriormente, en el transcurso de la semana, lunes, martes y 12, les voy a enviar ya esto para que ustedes vayan investigando el tema este 16. La NIC 16, ustedes pueden escoger cualquier tema corto, lo que van a investigar de esa NIC. Y también del tema de depreciación, creo que les dije que era la NIC 36, deterioro del valor. Esto va a complementar las notas de cada examen, de cada tema. NIC 16, la del tema 1, NIC 36, la del tema 2 de depreciación. Entonces, el día lunes vemos, comenzamos a ver un ejercicio práctico de bonos a un solo vencimiento. Entonces, preparamos uno para hacerlo en la práctica del día miércoles y entregamos las notas. ¿Ok? Entonces, todo esto es por hoy. Y bueno, que tengan ustedes un feliz fin de semana, cuídense mucho y vayan repasando el material de pasivo. ¿Ok? Ok, profe. Buenas noches y bueno, a cuidarse.